Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 4 al versículo 14 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes. Recuerden que para esta serie estaremos leyendo en dos versiones, Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Primero haremos la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, versículos 4 al 14, capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel. Y miré, y he aquí venía del monte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que resplandecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, y hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivos, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Bien, ahora vamos a la lectura en la Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, versículos 4 al 14 del capítulo 1 del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas, y los pies tenían pezuñas como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Pude ver debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas, así que cada uno de los cuatro seres tenía cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Cada uno tenía dos pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado, y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en dirección que indicara el espíritu, y se movían de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daban la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos, y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Este es parte de la experiencia de Ezequiel, su visión de Dios. Él ve una gran nube centellante cuyo centro brilla como metal fundido. En su ígneo centro pueden verse cuatro seres vivientes.
tienen forma humana, pero cada uno tiene cuatro caras y tiene cuatro caras y dos pares de alas. Los rostros son como los de hombre, león, becerro y águila. Los seres vivientes se desplazan yendo y viniendo como relámpagos. La experiencia que se describe en este pasaje es del carácter de las llamadas figuras apocalípticas, que se exponen ampliamente en la introducción a Ezequiel. Esta visión forma la base para el resto de la profecía de Ezequiel y en efecto para toda la experiencia posterior del profeta. La visión de Dios que Ezequiel presenció introduce el libro a los lectores originales para llamarle la atención desde el principio acerca de la gravedad de sus faltas cometidas. El Dios glorioso que se revela en la visión es el mismo con quien ellos habían estado jugando. Al contemplar el propósito de enseñar quién es Dios, el ambiente del cual vino el profeta y las circunstancias de la vida del pueblo, podemos entender el significado de esta visión temible. La visión ocurre juntamente con el llamamiento del profeta. Contiene muchos elementos: fuego, resplandor, seres vivientes con apariencia de animales, ruedas y un trono. En el pasado, el viento, la nube, el relámpago y la luz brillante habían sido parte de las visiones y las revelaciones del Señor. Dios se apareció a Israel sobre el Sinaí en una densa nube con truenos y relámpagos, y guió al pueblo a través del desierto mediante una columna de fuego y de nube. Incluso Moisés dijo que el Señor era como fuego consumidor. Los babilonios y antes de ellos los asirios invadieron desde el norte la tierra de Israel. Causaron destrucción en Jerusalén y así lo siguieron haciendo durante mucho tiempo. Sin embargo, tenemos esta declaración de Dios: yo estoy detrás de todo ello. El fuego refulgente y el resplandor indican que Dios obraba a través de la nube del juicio ardiente que venía del norte. Este punto cardinal no era el hogar de los dioses de Babilonia, que en realidad ni existían. El Señor, que está en todas partes y gobierna sobre todas las cosas, estaba también en su casa al norte. La ardiente nube de tormenta decía: Jehová es quien controla la naturaleza, no Marduk, el señor de las tormentas, ni Samás, el Dios de la luz. Dios controla todas las cosas en cada momento. Está detrás de las tempestuosas nubes de la vida para disciplinarnos, dirigirnos y fortalecernos. Más adelante, en el versículo 15, Ezequiel nos dirá que esas cuatro criaturas eran querubines. Por supuesto, surge inmediatamente la pregunta: ¿quiénes son estos querubines? ¿O quiénes son los querubines? A esos seres se les mencionó por primera vez en las Escrituras cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén en Génesis 3. A los querubines se les asignó la tarea de mantener a los humanos alejados del árbol de la vida. En la época de Moisés se colocaron dos representaciones en oro de querubines en el propiciatorio, la cubierta que estaba encima del arca del pacto en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y como el propiciatorio representaba la presencia de Dios, estaban allí con el fin de guardarla. También se tejieron o se bordaron representaciones de esos mismos seres en las cortinas interiores del velo del tabernáculo. Años más tarde, cuando el rey Salomón construyó el templo de Jerusalén, puso dos representaciones de querubines que fueron hechos de madera de olivo y recubiertos con oro en el lugar santísimo, el sitio en que se ubicaba simbólicamente la presencia de Dios entre su pueblo. Los querubines entonces son seres espirituales y celestiales que pertenecen a la clase de criaturas que llamamos generalmente ángeles. La Biblia
los menciona con más frecuencia en relación con la santidad de Dios, característica que los separa de los pecadores. Como el resto de los ángeles, los querubines son mensajeros de Dios que hacen su voluntad. Sus 4 rostros, cada cual mirando en una dirección diferente, nos recuerdan que Dios gobierna en los 4 puntos cardinales. Unas veces actúan solo y otras mediante sus ángeles. Las alas nos recuerdan que los mensajeros de Dios se mueven rápidamente hacia donde deben ir para llevar a cabo la voluntad divina. Combinemos esta idea con el significado de los 4 rostros y nos daremos cuenta de que no importa dónde quiera el Señor ejercer su potestad, lo puede hacer inmediatamente también por medio de sus querubines. Por supuesto, los 4 puntos cardinales incluían a Babilonia y a los judíos desterrados, las criaturas en parte humanas y en parte animales. No eran las que determinaban el curso de los acontecimientos humanos, como afirmaba la religión babilónica. Todo cuanto les ocurre a los individuos y a las naciones es resultado de la dirección de Dios, que a menudo es llevada a cabo por medio de sus mensajeros angélicos, los querubines. Esos seres pueden llevar a cabo perfectamente la voluntad de Dios porque combinan la inteligencia y el poder que representan 4 clases diferentes de criaturas: el hombre, el animal salvaje, el león, el animal doméstico, el becerro o buey, y el animal volador, el águila. Los querubines pueden soportar el trabajo de un becerro o de un buey que se esfuerza a pie firme bajo la carga, con sus pezuñas duras como de bronce, clavadas con firmeza en el suelo. Tienen el talento intelectual y manual del hombre, la majestuosa fortaleza del león y la independencia, la vista y la rapidez del águila. Los querubines siguen adelante con mucha atención, no se distraen de ninguna manera cuando cumplen la voluntad de Dios, y como existen con el único propósito de servirle a Dios, su espíritu los guía siempre en la dirección que el Señor les ha prescrito. Los carbones encendidos, las antorchas, el fuego y los relámpagos nos recuerdan la santidad y la pureza de Dios, tal como en el monte Sinaí. El movimiento del fuego nos indica la incesante actividad del Creador. Estas visiones que tiene Ezequiel son ciertamente visiones para el ministerio, visiones que Dios le permite para que pueda ejercer su trabajo, ejercer aquella comisión que se le ha sido encomendada. Ezequiel narra las visiones que tiene. Primero nos menciona estos 4 seres vivientes. Mientras Ezequiel miraba hacia el norte, observó que venía un viento tempestuoso o una tormenta. En ella había una gran nube con un fuego envolvente, fuertes vientos, y alrededor de él un resplandor, como de relámpagos. Sin embargo, a medida que se acercaba la nube, la mirada de Ezequiel pasó de la oscuridad de la tormenta a una luz que procedía de su centro, la cual era como bronce refulgente. Hashmal, que es la palabra que se usa, solo se menciona en Ezequiel en todo el Antiguo Testamento. Parece que se refiere a una sustancia brillante. En las otras 2 menciones describe el fulgor del esplendor divino, en el versículo 27 y en el capítulo 8, versículo 2. Y en medio de esta figura, Ezequiel observa una imagen de 4 seres vivientes, los cuales se identifican en el capítulo 10, como veremos, como querubines, que es una orden particular de seres angélicos que tienen ese acceso especial al Señor y que son portadores de la carroza del trono de Dios. Como hemos visto, estaban
representados en el arca del pacto del tabernáculo, que con sus alas extendidas protegían el asiento de la misericordia de Dios o propiciatorio donde moraba la gloria divina. Dios moraba entre los querubines del arca del pacto. Ese lugar donde Dios estaba entronizado se llama el carro de los querubines de oro, puesto que el tabernáculo terrenal y el templo eran una copia de la realidad celestial. Lo que Ezequiel vio fue el verdadero carro del trono de Dios, que era llevado por los querubines. Ahora, la apariencia general de los seres vivientes tenía la semejanza de hombre. Sin embargo, no podían tomarse como tales. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, piernas rectas, lo cual sugiere que estaban de pies, pero la planta de sus pies era como planta de pie de becerro en lugar de humana, y centellaban a manera de bronce muy bruñido o cuidadosamente pulido. Ezequiel dijo que los 4 querubines tenían manos de hombre. A continuación, el profeta pasa a explicar cómo funcionaban los 4 seres como unidad. 2 de las 4 alas de cada uno de ellos Dos de las 4 alas de cada uno de ellos estaban extendidas de tal modo que se juntaban el uno al otro, formando así un cuadrado. Debido a que tenían 4 caras a los 4 lados de sus cabezas, ya que formaban un cuadrado, no se volvían o volteaban cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, así que podían viajar en cualquier sentido y podían cambiar de dirección sin voltearse. Al registrar más detalles acerca de los querubines, Ezequiel primero describió sus caras. El frente de cada cara de los querubines era cara de hombre, y cara de león al lado derecho, y cara de buey a la izquierda. Asimismo, había en los cuatro cara de águila, que evidentemente estaba en la parte de atrás. Algunos estudiosos piensan que las 4 caras representan la inteligencia del hombre, la fuerza del león, el servicio del buey y la rapidez del águila. Sin embargo, parece mejor considerar que representan las formas más elevadas de la vida dentro de la creación divina. Primero se menciona al hombre porque él fue la cumbre de la obra creadora del Señor. Es seguido por el león o rey de la selva entre los animales salvajes, el buey, que es uno de los animales domésticos más fuertes, y el águila, que es el señor de las aves. Después, Ezequiel describe las alas de los querubines. 2 de ellas estaban extendidas por encima, arriba del querubín, las cuales se juntaban con las del querubín que estaba a cada lado. La idea es de que formaban una caja grande con un querubín en cada esquina. Las otras 2 alas cubrían sus cuerpos, debido a que esas criaturas estaban ministrando delante de la santa presencia de Dios. Cubrían sus cuerpos en señal de reverencia. El movimiento de los querubines siempre era derecho hacia adelante. Además, eran dirigidos en sus movimientos por el Espíritu, con toda probabilidad el Espíritu de Dios, que era el que les movía, y cuando andaban no se volvían ni volteaban sus caras. Esas criaturas que Ezequiel había descrito como un resplandor, como bronce refulgente y bruñido, aquí añade que su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, o como hachones, antorchas encendidas. Los carbones brillantes estaban intercalados con llamas de fuego que se movían entre los 4 seres vivientes. Esto parece presagiar el mensaje de Ezequiel relacionado con el quemante juicio de Dios contra Judá. Así que, haciendo un resumen de esta visión, vemos que aquí nos es relatada su primera visión. Si hacemos un resumen de todo el mensaje de Ezequiel, aquí nos relata la primera visión. Esta visión sugiere algo de la realidad.
algo de lo que está observando y al mismo tiempo el desconcertante misterio de la revelación de Dios de sí mismo al espíritu humano. Todos los elementos se conjuntan. Es una visión que presenció Ezequiel, en donde vemos una representación de la llegada de Jehová en su gloria, que no es nueva en la literatura profética. Es su llegada en las nubes de la tempestad. La gran nube con los relámpagos y truenos era una ilustración en la naturaleza de la nube luminosa que en tiempos primitivos se había revelado en el tabernáculo del testimonio y que había guiado al pueblo en el desierto como una columna de fuego y nube, la Shekinah, la manifestación de la presencia de Jehová entre su pueblo. Los relámpagos y los truenos simbolizan la ira de Jehová contra su pueblo. Y el que ahora viene del Aquilón simboliza la venida de los ejércitos caldeos del norte como el instrumento de la venganza de Jehová sobre su pueblo pecaminoso y no arrepentido. En medio del fuego, los relámpagos simbólicos del luminoso de la Shekinah, había una cosa que parecía como de ámbar, que aquí no precisamente es ámbar, sino una combinación natural de oro y plata, muy apreciada en la antigüedad, que hace resaltar la gloria de la presencia de Dios. En cuanto a la visión de los seres vivientes, la visión que Juan registra en el Apocalipsis capítulo 4 es muy parecida a la que nos relata aquí Ezequiel. Y se ve que él conscientemente sacó los detalles de su descripción de la fuente de la profecía de Ezequiel. La traducción nos hace ver el conjunto de todos los elementos de la visión de Ezequiel. El objeto de estas visiones era infundir en la mente del profeta altos y honorables pensamientos de Dios por quien era comisionado. Lo que vio fue la apariencia de la imagen de la gloria de Jehová. Un Dios tan grande como éste había de ser servido con reverencia y piadoso temor. Otro de los objetivos era aterrorizar a los pecadores que se quedaban en Sión, lo mismo que a los que habían llegado ya a Babilonia, y que tanto uno como otros habían menospreciado las amenazas de la ruina de Jerusalén. Esta referencia a la destrucción de Jerusalén parece clara si comparamos esta porción con el capítulo 43. Tercero, consolar a los temerosos de Dios que se habían humillado bajo la poderosa mano del Señor. Que sepan que aunque están exiliados en Babilonia, Dios tiene cercanía con ellos. Aunque no tengan un lugar o santuario, sin embargo, tienen al Dios del santuario cerca. Ahora que la congregación de Israel iba a ser plantada para largo tiempo en otro país, el Señor muestra su gloria en medio de ellos, como lo hizo cuando los constituyó como nación en el desierto. La primera parte de la visión presenta a Dios asistido y servido por los ángeles. Y es este mensaje que tiene Ezequiel para el pueblo. Estos son los objetivos que han sido planteados por parte de Dios. Cuando el viento que venía del norte se nota tempestuoso, hemos visto que podría representar no solamente el juicio de Dios, sino también su presencia. Y además todo lo que implicaba ahora que Dios estuviera ejerciendo su juicio. La última parte que podemos revisar para esta mañana es que, como no podía ser de otra manera, comienza con una visión de la gloria de Dios Ezequiel. Aunque al momento no nos dice de qué se trata, lo hará en el final. En esta línea es importante marcar algunos aspectos
La primera tiene que ver con lo que entendemos de esta porción y lo segundo, la interpretación que podemos hacer. Y haciendo esta revisión, nos encontraremos a lo largo de estos días, de esta semana, lo que implica hacer una representación de todos estos elementos, Porque aquí vemos la característica de los querubines, con forma de hombre, con 4 caras, con 4 alas, con piernas rectas, con manos de hombre, que nunca se mantienen alejados de la presencia de Dios. Por supuesto que siempre irían adelante. Por supuesto que siempre estarían dispuestos a servir a Dios. Y más adelante veremos que estos seres vivientes están dispuestos a servir en todo tiempo al Señor. Que ellos son los que portan el trono y que ellos son los que están dispuestos a servirle en todo tiempo. Como conclusión de este devocional, podemos y tenemos delante de nosotros la visión de Ezequiel, en la que Dios le llama como profeta. Nada de su experiencia previa lo había preparado para tal demostración de poder y de la presencia de Dios. La gran nube resplandecía con vientos tempestuosos y estaba rodeada por esta luz brillante. Los 4 seres vivientes se presentan y Ezequiel, aunque estaba lejos del templo de Jerusalén, símbolo físico de la presencia de Dios, recibe esta visión. Y por medio de ella supo que Dios está presente en todas partes y que sus actividades en el cielo conforman los sucesos en la tierra. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 4 caras que simbolizan la naturaleza perfecta de Dios. Ahora, en el cautiverio y ahora en estas circunstancias, Dios les ha permitido que Ezequiel sea el profeta que lleve este mensaje con estos 4 objetivos que hemos visto esta mañana. Depositemos nuestra confianza en Dios. Busquemos su rostro y estemos confiados de que en todo momento, en todo lugar y en todo tiempo, Dios está al pendiente de nosotros. Dios no se olvida de ninguno de nosotros y Dios siempre manda su palabra para consolación, para ayuda, para recordarnos su juicio, pero sobre todo para recordarnos que de cada uno de nosotros guarda memoria. Recordemos eso este día y estemos orando y dando gracias a nuestro bendito Padre por todas sus bendiciones. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque en este día nos permites recordar, Señor, que tu presencia está cerca de nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre, porque siempre eres bueno, porque tu misericordia es sobre nosotros y porque derramas bendiciones sobre nosotros, Señor, que abundan, Señor, y que nos inundan. Gracias, Padre, porque siempre tienes a bien, Señor, tomar todas las cosas, Señor, y decirnos y hablarnos a través de ellas. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Ahora, Señor, te pedimos que nos permitas, Señor, seguir con sabiduría, con discernimiento, Señor, cumpliendo la obra que has encomendado a nuestras manos. Padre bendito, gracias te damos de todo ello y en todo, Señor, te damos las gracias y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.